Estamos haciendo una serie de estudios llamada Un líder como Jesús y veremos a la vida de Cristo como un líder. Casi siempre pensamos en Jesús en términos espirituales y está bien, deberíamos. Pero Jesús no solamente es el máximo experto en cosas espirituales, sino que también es el máximo experto en la enseñanza y la comunicación. Y esta lección en particular se llama El propósito de Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús deliberadamente llegó a cumplir con su propósito. Y como texto usaremos Juan capítulo 12, versículo 27. Y Jesús dice: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Se está acercando a la cruz, es decir, la crucifixión se acerca. Y este es un tiempo bastante difícil. Y dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Luego dice: mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Notemos que él usa la palabra propósito, y en esto vamos a concentrarnos en esta lección, en el propósito de Jesús. Hay tantas personas que van por la vida como un accidente que solamente espera ocurrir, y este no es el caso en la vida de Jesús. Jesús sabía que su vida no era ningún accidente. Todo en su vida fue deliberado e intencional. Ahora, existen varias maneras muy únicas en las que Jesús era diferente a nosotros. Por ejemplo, Él nació para morir. Nosotros no. Nosotros nacimos para vivir, pero la muerte trabaja en nosotros. Pero Jesús nació para morir. Él conocía que este era el propósito primario del por qué vino a esta tierra. Ahora, otra cosa que es muy diferente y única de Jesús, y esta es una de las razones principales por las que Jesús nunca se casó. Jesús nunca se casó, ¿no? Y si bien fue Dios quien creó el matrimonio y elevó el matrimonio a un nivel tan alto y a un estándar tan alto en nuestra vida, y es algo de lo más preciado que tenemos como humanidad. Sin embargo, Jesús no se casó porque hubiera estado mal. ¿Por qué? Porque cualquier simiente que hubiera llegado a ser concebida de ese matrimonio hubiera llegado a ser huérfana. Eso hubiera estado mal. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos. Por lo tanto, nos envía a su Espíritu Santo. Está hablando en términos espirituales. Y cuánto más esto hubiera sido cierto en el plano natural. Otra manera en que sabemos que hubiera estado mal que Jesús se casara es que cualquier hijo nacido de este matrimonio hubiera sido mitad hombre y mitad Dios. Y esta es una de las cosas únicas de Cristo, que Él no era mitad hombre y mitad Dios. Él era todo Dios, pero también era hombre. Cualquier hijo que Jesús pudiera haber tenido en la tierra hubiera sido un semidios. Eso hubiera estado mal. Hay un libro que fue publicado hace algunos años y millones de copias de este libro fueron vendidas por todo el mundo y se llamaba El Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una teoría de la conspiración de que Jesús secretamente se casó con María Magdalena y que concibieron a una pequeña niña. Y quiero ser bastante claro aquí. El Código Da Vinci es una mentira. No existe nada de verdad en ese libro. Jesús comprendía que, siendo el Hijo de Dios, Dios encarnado, era muy importante que Él muriera en el momento correcto y en el lugar correcto, para cumplir toda la Escritura. Cada parte de la Escritura debía cumplirse, y creemos que aproximadamente 300 escrituras tuvieron cumplimiento en la vida y muerte de Jesucristo. Ahora, si pensamos en su ministerio, sería útil tener una línea del tiempo, y se las voy a dar para el ministerio de Jesús. Su ministerio básicamente se desarrolló en 3 diferentes Pascuas. Esto lo encontramos en el libro de Juan. En Juan capítulo 2, versículo 13 encontramos la primera. Juan capítulo 6, versículo 4 es la segunda. Por último, en Juan 12, verso 1, encontramos la tercera. Quiero repetirlo. Capítulo 2, versículo 13 es la primera, y la segunda se encuentra en el capítulo 6, verso 4, y la tercera está en Juan 12, 1.
Gracias a estas 3 diferentes fiestas de la Pascua, sabemos que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años, duró unos 3 años, porque vemos estas 3 diferentes fiestas en la vida de Jesús. Se nos presenta a Jesús en Juan capítulo 1, versículo 30 como el Cordero de Dios. Como ya habíamos dicho, Jesús nació para morir. Ese fue uno de los propósitos principales de su venida. Así que Él viene a nosotros como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y como dijimos, su ministerio duró unos 3 años, y Jesús lo sabía bien. Porque la mayoría de nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a tener aquí. A veces Dios llega a revelarlo de una forma sobrenatural, pero la mayoría de las veces vivimos por fe. Y casi nunca sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Jesús sabía que solo tenía 3 años, y esta es la manera en que los utilizó. El primer año fue como una tortuga. Jesús deliberadamente comenzó su ministerio de una forma muy lenta, con toda deliberación, con toda intencionalidad. Su primer año fue el año de iniciación para él. Año de iniciación. Este fue el año en que él escogió a sus 12 discípulos, que luego serían los 12 apóstoles. Y cuando los hubo escogido, comenzó a darles instrucción de manera muy particular. Por ejemplo, lo que encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 5. Les decía cosas como: no se lleven 2 capas, no se lleven 2 túnicas con ustedes, no lleven tanto dinero con ustedes. A donde quiera que vayan, coman de todo lo que les ofrezcan. ¿Y por qué les diría este tipo de cosas? Porque él sabía que solamente tenía 3 años para estar con ellos, y estaba enseñándoles cómo vivir por fe. Más adelante cambió este tipo de instrucciones, pero siempre les enseñaba estas cosas. Otra de las cosas que hizo en este primer año, siempre que realizaba algún milagro, siempre decía cosas como: por favor, está en silencio, no le digas a nadie. Ve y muestra al sacerdote lo que pasó contigo, de acuerdo a la ley de Moisés. Y esto fue hecho con toda deliberación en Lucas capítulo 5, verso 14, cuando limpió a los leprosos y dijo: no le digan a nadie. Y vemos que esto pasaba cuando curaba a alguien. ¿Y por qué decía esto? Porque no quiere que todo esto despegue tan rápido. Primeramente tiene que cumplir toda la Escritura. Él no puede permitir que lo maten en las afueras de Jerusalén. Así fue como lo dijo. Y por esta razón Jesús deliberadamente, intencionalmente, va a un paso muy lento en este primer año. El segundo año ya cambia. El segundo año a mí me gusta definirlo como Jesús trabajando fielmente. Comienza a acelerar el paso en términos de comenzar a atraer una muchedumbre de gente. Miles de personas comienzan a venir a sus eventos evangelísticos y también alimenta a las multitudes. Y en este segundo año Jesús escoge a los 70 para que lo ayuden. ¿Y por qué lo hace? Porque Él sabe que tiene mucho más que lograr y que con los 12 no va a poder. Y por esta razón escoge a 70 más. 70 para que preparen a las personas para su venida. Díganles que el Mesías ya viene, esa era su tarea. Así que vemos que acelera el paso en este segundo año. Pero aquí hay algo con lo que me gustaría advertirte. Jesús era muy cuidadoso de no caer en la trampa de las motivaciones de otras personas. En Juan capítulo 6, que es donde encontramos esta segunda Pascua, y es en este mismo capítulo 6 del libro de Juan, en que los hermanos de Jesús, porque Jesús tenía muchos más hermanos, que eran los hijos de José y de María, Jesús siendo más bien un padrastro para Jesús. Y estos, podríamos decir, medios hermanos de Jesús se acercan y le dicen: tú tienes que ir a la fiesta, tienes que ir ahora que está comenzando. La Biblia dice que él no fue y ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Quieres que todo el mundo sepa que tú eres el Mesías? No, Jesús no quería que supieran todavía. Así que tienes que ser bastante cuidadoso en cómo el ministerio comienza a despegar y a moverse. No caigas en la trampa de las motivaciones de otras personas. Y el tercer año, el estilo de ministerio de Jesús comenzó a ser como un caballo de carreras. Es decir, está corriendo tan rápidamente como le es posible. Está moviéndose hacia Jerusalén.
para la crucifixión. Todo el enfoque está puesto sobre esto, porque Él sabe, tengo que cumplir con mi propósito. Este es el propósito para el que vine a este mundo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a pedirle a Dios mi Padre que me salve? No, 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 no es lo que voy a hacer, porque precisamente para esto vine. Y este año final es la compleción de todo lo que comenzó siendo tan lento y deliberado, y ya luego comienza a acelerar el paso, y ahora está corriendo tan rápidamente como puede. Está en la carrera para cumplir con toda la Escritura. Es interesante ver cómo en este último año toma un cuidado muy especial de no ser arrestado antes del tiempo correcto, la fiesta de la Pascua, en Jerusalén, porque ya empezaron a tenderle trampas, ya se habían enviado órdenes para su captura, y él lo sabía, y por eso hacía cosas como quedarse fuera de la ciudad o quedarse en el Monte de los Olivos, y Jesús se quedaba ahí a menudo porque este lugar estaba fuera de la ciudad. Pero cuando llegó el momento de entrar a la ciudad para participar de la Pascua, envió a dos de sus discípulos más confiables, Pedro y Juan, y les dijo: vayan a la ciudad, y cuando entren verán a un hombre que está cargando un cántaro de agua, llevará un cántaro de agua. ¿Y por qué les diría esto? Porque no era muy común ver a un hombre cargando un cántaro de agua. Este usualmente era un trabajo para las mujeres. Así que esto ciertamente destacaría de entre las demás personas. Y dijo: cuando lo vean, síganlo. Los llevará hasta una casa, y cuando lleguen allá, pídanle al dueño de la casa, pregúntenle y pregunten por el aposento alto para que el maestro pueda estar ahí y participar de la Pascua con sus discípulos. Ahora, notemos que él está siendo muy reservado al respecto. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una orden para su captura. Él sabe que sus enemigos lo matarán si es que llegaran a encontrarlo. Por esta razón tiene que ser muy cuidadoso para que no lo encuentren antes del tiempo correcto. Y en este tiempo Jesús da a sus discípulos una nueva instrucción respecto al ministerio. Mencionamos cómo en ese primer año Jesús instruía a sus discípulos diciéndoles: cuando salgan no lleven 2 túnicas, no lleven tanto dinero con ustedes y cosas así, pero en esta ocasión les dice: si tienen 2 túnicas, llévenselas porque va a ser un largo viaje. Si tienen dinero, llévenlo con ustedes. E incluso les dijo: si tienen espada, llévenla con ustedes, porque están por embarcarse en un viaje muy largo. Y él sabía que estaba alistándose para ser llevado de ellos. Por esto cambia las instrucciones que les da a sus discípulos, porque Jesús está preparándolos para su muerte. Él sabe: este es mi propósito. Yo vine a morir. Ellos no lo entienden. Ellos piensan en Jesús solamente en términos mesiánicos, en que llegará y se deshará del imperio romano y él será el nuevo rey, pero no comprenden el concepto espiritual del Mesías muriendo por sus pecados. Ellos no lo comprendían, y él entendía que la más grande tentación para los discípulos cuando él muera será renunciar al ministerio. De hecho, eso es lo que lees en Juan capítulo 21, versículo 3, cuando Pedro dice: voy a pescar. Y tú y yo podríamos pensar que pescar es un pasatiempo, pero no se refiere a esto. La palabra que usa para pescar aquí significa: voy a regresar al negocio de la pesca. Yo no sé qué le pasó a nuestro Mesías. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir con este mensaje del reino de Dios. Pero yo tengo una familia a la cual sostener, tengo mujer e hijos, y yo voy a volver a ser un pescador. Jesús lo comprendía. Sabía que sería su más grande tentación, la tentación de renunciar. Y yo quiero retarte porque a largo plazo esa también será tu más grande tentación. Ahora quiero darte 3 cosas específicas que yo veo en el propósito de Jesús. Número 1. Jesús vino a morir como un sacrificio sustituto. Él lo sabía. Para esto he nacido. Yo nací para morir. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él comprendía que este era el problema más grande de la humanidad.
El mayor problema no era económico, tampoco era político, tampoco era militar, no. El problema más grande de la humanidad es de pecado. La Biblia es muy clara al respecto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Él está enfocado en ser el Cordero de Dios que muere como sustituto para todos los demás. Y la verdad es que mientras más tratamos de salvarnos a nosotros mismos, más orgullosos nos volveremos. Hay un buen versículo para esto en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Y esta es la falacia de toda falsa religión, porque todas ellas se basan en buenas obras. Si soy lo bastante trabajador y lo bastante bueno, inclinará la balanza a mi favor y de esa manera podré entrar al paraíso. Pero ¿qué es lo que nos enseña este falso concepto? Solamente nos enseña sobre el orgullo, para que nadie se gloríe. Y lo triste que veo en esto es que mientras más religiosa es una persona, más orgullosa se vuelve. También se vuelven muy molestos, se vuelven ofensivos y repulsivos. ¿Por qué? Porque esa no es la forma en la que entablamos una relación con Dios. Solamente es por gracia, por la fe, que podemos ser salvos. Y Jesús lo comprendió bien, y por eso Él dijo, yo he venido a confrontar al príncipe de este mundo, y lo he visto caer. Jesús vino a liberarnos de la tiranía del pecado. Ese fue el propósito principal de su venida, el morir como el Cordero de Dios, haciendo lo que nosotros no habríamos podido hacer. Un autor lo dijo bastante bien. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Él pagó la deuda que no tenía por qué pagar. Y esa es la verdad. Eso es gracia. Es la gracia de Dios. Y es la única manera en que podemos ser perdonados por nuestros pecados. La segunda cosa que veo en el propósito de Jesús es que no solamente vino a morir como un sacrificio sustituto por los pecados, sino que vino a darnos un ejemplo de cómo debemos vivir. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, donde dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Y continúa diciendo, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Puedo recordar cuántas veces, cuando era un joven y yo intentaba vivir la vida cristiana y también intentaba comprender conceptos espirituales, comprender la teología bíblica, y escuchaba gente decir, pues Jesús lo hizo, pero nosotros no podemos. Y descubrí un día que Jesús no solamente lo hizo, no solo murió por nosotros, sino que vivió para darnos un ejemplo que nosotros debemos seguir y caminar en sus pisadas. Debemos seguir su ejemplo. Y el segundo propósito principal que tenía Jesús fue darnos un ejemplo de cómo vivir, porque Él no solo vino a morir por nuestros pecados, sino que también vino a mostrarnos una nueva forma de vivir. Me encanta este versículo de 1 de Juan capítulo 2 verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, es decir, Él es nuestro ejemplo y debemos seguir su ejemplo. Entonces su propósito era más que solo morir por nuestros pecados. Su propósito también era mostrarnos la forma correcta de vivir. Este versículo en Romanos capítulo 6 verso 4 dice que solo por seguir a Cristo nosotros debemos andar en vida nueva. Y de esto se trata la vida cristiana. No es solo estar listos para cuando Dios nos llame ante su presencia, no, la razón por la que estamos aquí es porque seguimos su ejemplo. Estamos siguiendo sus pisadas, estamos andando como Él anduvo. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo y si lo hacemos, estamos ayudando a cumplir con el propósito para el que Jesús vino.
Así que la primera razón por la que Jesús vino fue para morir como un sacrificio sustituto. La razón número 2 fue para darnos un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir. Pero hay un tercer propósito que yo veo. Y este tercer propósito es venir para empoderarnos para la vida. Quiero repetirlo. Jesús vino para empoderarnos para vivir esta nueva vida. Es decir, no era suficiente con que Cristo pagara la penalidad por nuestro pecado o incluso mostrarnos la forma correcta de vivir. No, Jesús hubiera fallado si no nos hubiera dado el poder para que nosotros podamos vivir de manera victoriosa sobre el pecado. Vayamos pues a Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice la Escritura: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Ahora, esto contradice mucha de la tradición religiosa. De hecho, incluso he escuchado a predicadores decirlo. Bueno, yo solamente soy un pecador salvo por gracia. No, no lo eres. Si ya eres salvo, ya no eres pecador. Ahora eres un santo. Ya eres un hijo de Dios. Formas parte de la familia de Dios. Y he escuchado decir, bueno, todos tenemos que pecar un poquito cada día. ¿Y quién dijo que tenemos que pecar? Eso no es verdad. Ahora, es verdad que todos llegamos a pecar alguna vez. Porque no somos perfectos, no lo somos. No hemos llegado allá, todavía no somos maduros y seguimos creciendo, aprendiendo y cometiendo errores. Y una de las mejores ilustraciones que he escuchado al respecto, y esto lo obtuve de uno de mis mentores, uno de los predicadores de esos años. Él contaba la historia de cómo llegó a ser salvo y él trabajaba como empleado de una compañía petrolera y él estaba haciendo agujeros para esta compañía petrolera en Texas. Y él era terrible, se la pasaba bebiendo y persiguiendo a las señoritas y hasta que un buen día su mujer le dijo, ya no aguanto más, te voy a dejar, esto está horrible. Y él no quería perderla, así que le prometió lo que fuera. Y ella le dijo, tú no puedes cambiar, no puedes cambiar. Es imposible. Bueno, yo haré lo que sea. Voy a empezar a ir a la iglesia, me voy a hacer cristiano. Y ella no le creyó. Pero sí comenzó a ir a la iglesia y fue sincero y se arrepintió y un buen día llegó a ser salvo. Él llegó a ser salvo. Y vuelve a su trabajo y esta vez está trabajando en el turno nocturno y él está a cargo de todo y luego dice que como a las 2 de la mañana se acerca a la zona donde estaban trabajando y cavando los agujeros y dice que había un hombre durmiendo ahí en la zona de trabajo y dijo, yo lo pateé tan fuerte como pude y le dije, despierta por favor. Si quieres irte a dormir, vete a tu casa, acuéstate en tu cama y duérmete. Vas a provocar algún accidente en este trabajo. Luego regresó a su pequeña oficina y mientras estaba tomando su asiento, el diablo le dijo, tú no eres ningún cristiano, solo pensaste ser salvo, pero no eres cristiano. Los cristianos no patean personas. Luego decía, hombre, yo me sentía terrible porque yo había encontrado a Cristo y en verdad había cambiado hasta que luego se le ocurrió y dijo, espera un momento. Por primera vez en toda mi vida me siento mal por haber pateado a cualquier persona. Y dijo, comencé a gozarme porque sabía que había habido un cambio. Porque la verdad es que Cristo no solamente murió por nuestros pecados y nos dejó un ejemplo, sino que nos dejó el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es mucho mayor que el del pecado. Tú no tienes que pecar. Por otro lado, es imposible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No puedes vivirla en tus propias fuerzas. Pero Cristo nunca quiso que la viviéramos en nuestras propias fuerzas. No, sino que andamos conforme al Espíritu Santo. Le seguimos a Él y le permitimos empoderarnos. Así que ha habido un cambio. No solamente hemos nacido de nuevo, sino que vivimos de manera diferente, actuamos de manera diferente, hablamos diferente. Y podría contarte una historia tras otra.
de vidas de personas que han sido radicalmente cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Él quiere hacer con todos nosotros. Él quiere darte ese poder sobre el pecado para que puedas vivir con victoria. Recuerda que esto lo prometió Jesús mientras se preparaba para irse. Las palabras finales para sus discípulos antes de ser tomado al cielo, entre las nubes a la gloria. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y esto solamente es posible con el Espíritu Santo. Y este es el propósito por el que vino a esta tierra, a nuestro mundo, no solo a morir por nuestros pecados, o para dejarnos un ejemplo, una nueva forma de vivir, sino que Jesús vino a este mundo también para darnos el poder del Espíritu Santo. Y por eso les dijo a sus discípulos, ahora no lo comprenden, pero es muy importante que yo regrese al cielo con mi Padre, porque cuando me vaya, rogaré al Padre y Él os enviará a otro Consolador. Y no solamente estará con ustedes, estará en ustedes. Cuando estuvieron con Cristo, Cristo estaba entre ellos, con ellos, pero ahora por el Espíritu Santo, Dios vive en nosotros y nos da el poder, aún sobre el poder del pecado, y nuestra naturaleza cambia. Este es el propósito de Cristo Jesús, y esa es la forma en que debemos vivir la vida cristiana. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.